Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, bienvenidas a un video más aquí al portal de Tosi T Mascalitos. El día de hoy vamos a seguir hablando del numeral número 2. Está haciendo mucho frío, ya no pude hacer un video allá afuera, como que está queriendo llover o hacer chipi chipi, está haciendo bastante frío, así que hoy realizo el video desde mi casa y este video, pues obviamente es para seguir la secuencia de los videos de numerales que obviamente iré sacando gradualmente. Cuando ya tengamos toda la saga numeral, ya vamos a empezar a hacer las composiciones hasta llegar a hacer todo un esquema numeral por medio de cálculos, reducciones, sumas, restas y por supuesto para ser utilizados cuando necesitamos hacer un temazcal, por ejemplo, de salud numérica. Entonces, muchas personas tienen diferentes diagnósticos dependiendo los numerales. Y este caso nos toca el número 2, esta energía que representa el tú, el yo, que está muy asociada con la energía femenina, y al estar asociada con la energía femenina, obviamente está asociada con la luna, con el día lunes, con el color blanco, está asociada también con bueno, obviamente con las fases lunares, y de acuerdo a esta energía, también los colores, el color blanco o también el color plateado. Además de todo esto, esta energía, hay que ver al número 2 como a las personas, asociarlos. Recordemos que somos una serie de códigos que no nos van a definir, pero al fin de cuentas, de alguna manera, sí nos podemos manipular de alguna manera nosotros, de manera interna, o que nos manipule el colectivo. Entonces, está la decisión de retomar esta información para el autodesarrollo humano personal. Antes de chismear a los demás, primero hay que aventarse un chapuzón interno para poder entender, por supuesto, todo lo que está sucediendo en nuestro entorno. Y bueno, este numeral es uno que digamos que está muy asociado a la indecisión. Recordemos que los números llevan una secuencia, entonces está el 1, sigue el 2 y luego el 3. Al estar en medio de estos dos números, el número 2 hace una energía indecisa, como que quiere jalar para acá, como que quiere jalar para allá, por estar en esa, digamos, en medio de esas dos energías que se van leyendo todo se va leyendo. Habla también de esta energía. Si vemos a una persona, obviamente, como ya sabemos, va a tener luz y sombra. Obviamente es una energía que le llamamos lo mudable, el dúo, y obviamente, como acabo de mencionar, está asociada con la fertilidad, con la feminidad y con la energía de vida y muerte por estas cuestiones de gestación, obviamente. Esta energía también está asociada a de una manera muy materna, o sea, una persona 2 va a tener una energía muy materna en el sentido que va a ser conciliadora, va a ser, o conciliador también, por supuesto, es para hombre y mujer, es una persona sumamente diplomática, es una persona que siempre va a buscar estar en equilibrio constante, que todo lo armonioso, que todo esté en familia, que todo esté tranquilo, que todo esté de alguna manera sin alterar las emociones, que todo genere estabilidad, ya que es un número que busca siempre la seguridad en todo nivel. No le gustan las discusiones porque la pueden agobiar, los puede alterar este número 2 y generar cierta inestabilidad en todos los sentidos. Entonces es un número asociado con la feminidad, es claro que va a estar asociado con la materialización y la manifestación. Este número también tiene una cierta característica que siempre va a buscar la armonía en todo y el estar cuidando a los demás. Siempre va a dar todo para poder dar y servir al prójimo, a su familia, a su colectivo. Les gusta trabajar en equipo, siempre van a estar, digamos, de alguna manera, si hay algún conflicto, siempre van a ser los conciliadores. ¿Esto qué quiere decir? Cuando un número
2 va a tener esas dos energías, uno y uno obviamente, que va a hacer que le dé una perspectiva de la vida muy diferente a cómo lo ven las demás personas. Es decir, ante un problema puede ver dos salidas, dos respuestas que a lo mejor otro número no lo puede ver, que si no se encasilla o se estanca en una sola respuesta ante algún tema, hay que preguntarle a un número 2 para que nos pueda dar algún tipo de sugerencia, obviamente nada más como para despejar, porque pueden ver las dos caras de la moneda ante cualquier situación. Recordemos que las personas número 2 son el que nació el 2 de cada mes, 2 de enero, 2 de febrero, o también el que nació en febrero o el que nació en noviembre, porque muchas veces sí se llega a reducir ese número cuando no se está vibrando en la energía que le corresponde, digamos, la está minimizando ese poder, también se puede llegar a reducir. Por lo tanto, este número, que es un número conciliador, es un número muy romántico. Aquí sí podemos decir que es un número muy, muy cursi, en el sentido de que su imaginación emocional y mental se escapa de sus manos cuando conoce a una persona, ya que lo idealiza o la idealiza demasiado. En la primera cita ya estaba pensando en toda la vida, cómo va a ser, o incluso le gusta a alguna persona, un hombre, una mujer, y bueno, ya se arma castillos en el aire, y esto puede generar muchas decepciones. Obviamente porque a lo mejor no es recíproco el amor, no es recíproco todo ese tipo de sentimientos, entonces de alguna manera pueden resultar heridos ante las relaciones personales. Este número también abarca mucho la energía de la suerte. Recordemos que es fertilidad. Fertilidad en todo sentido, hablamos de la abundancia, digamos, de la naturaleza, las semillas que se germinan, y si lo vemos en las cuestiones de la medicina tradicional mexicana, por ejemplo, la fertilidad, que representa la energía femenina, es lo oscuro, lo quieto, lo pasivo, el dolor, pero representa lo húmedo y lo que nutre para que, digamos, las semillas expandan y crezcan y se multiplique todo lo que viene de la tierra. De esta manera, un número 2 también tiene esa cualidad para generar ahorros. Es una persona muy administrada. También de esta manera le llega el dinero, tiene mucha habilidad como para hacer ahorros, como para que se multipliquen sus recursos, se les abren las puertas. Hay veces que yo lo asocio mucho con Quetzalcoatl, que es la lagartija, que son energías que no necesita hacer mucho, todo les llega de una manera impresionante, que digamos nada más es no sé, alguien que quiera hacer un blog y que sea número 2 y le dé al clavo en ese blog y se hace viral. Y de la nada ya está teniendo recompensas monetarias por algo tan sencillo y tan simple. O para hacer alimentos, por supuesto, tienen esa gran sensibilidad y un gran sazón, que pueden poner sus restaurantes y son muy, muy concurridos por ese gran numeral, porque está muy asociado a la nutrición. Recordemos que está asociado a la luna, y la luna está asociada al estómago, y esta energía está asociado a la multiplicación, a la nutrición, y está asociado al amor, y por supuesto también está, sobre todo al amor en familia, el amor hacia los otros, que también tiene que aprender el amor propio, porque muchas veces se deja, se pierde más bien en entregarse al otro, y obviamente pues no, hay veces no es muy recíproco todo esto. Y pues también son personas muy altruistas, les gusta ayudar a las otras personas, son muy pacientes, son pacificadores. Estas personas número 2 normalmente les gusta trabajar muy bien en equipo, se desarrollan mucho al estar acompañados, son personas que no les gusta comer solos, les gusta estar en compañía de más personas,
se adaptan con gran facilidad, pues obviamente al estar asociado a la luna y a este ciclo, pues obviamente está asociado al agua, al fluir, al adaptarse a las circunstancias y por supuesto mediar entre esas circunstancias con el colectivo. Y obviamente al ser un número muy fértil, pues obviamente vienen a nutrir y obviamente también vienen a crear hijos, proyectos que siempre se les va a dar en su aspecto luminoso. Obviamente también es un número que hay veces es tan conciliador y quiere quedar bien en muchas partes que puede utilizar las mentiras piadosas, pero recordemos que una mentira es una mentira y no puede durar toda la vida, siempre será destapado, entonces muchas veces tienden que ser más transparentes como su elemento, que es el agua. Tienen que ser transparentes para evitar muchos conflictos que pudiesen tener más adelante. Y antes de seguir con el tema, te pido que te suscribas al canal, que le des un buen like y ahora sí, sigamos hablando de este tema, de los numerales. Que también debe aprender a poner límites. Desde el principio es un número que debe autoconocerse, que los límites siempre van a ser importantes. De no ser así, se puede generar una gran carga de responsabilidades que no va a poder y todo eso se va a ir mucho a su elemento, a su energía más débil que va a ser estómago. Entonces, obviamente, este número tiene que entender que no todo es para allá afuera, sino que también ser un mediador de dar amor propio acá y dar amor a los demás, punto medio. Entonces, el que ponga límites o decir no o hasta aquí es algo muy sugerible para, bueno, por si eres un número 2, hay que poner límites en todo nivel. En niveles emocionales, en niveles familiares, en todo, siempre se tiene que poner un límite para que no sea drenada toda su energía de ese amor que siempre está queriendo dar a todo mundo. Como buenos conciliadores, pues obviamente no les gusta estar solos o no les gusta estar solas y pues prefieren estar brindándose aunque no estén a gusto con las personas que los rodean en cualquier nivel, ¿no? Laboral, sentimental y demás. También es un número muy auspicioso. ¿Qué quiere decir esto? Que es un número que tiene como buen augurio, podríamos decir como el cuerno de la abundancia. Se les abren las puertas, como ya mencioné, pero también al ser un número dual, tiene esas dos energías, la fuerza de esas dos energías para poder multiplicar. Y entonces para muchos el número 2 o tener este número habla de bendiciones, si queremos decirlos financieras, bendiciones en relaciones y sobre todo con la multiplicación. ¿Qué quiere decir? Que es un número considerado de suerte por la multiplicación que representa. Es un número de buen augurio. Para los que tengan estos números, pues aprovechen esos numerales en su aspecto luminoso para ser utilizado. Recordemos que acabo de mencionar que puede generar empresas, puede gestar chamacos, niños y todo eso se le da con gran facilidad. Entonces, si eres un número 2, aprovecha esa energía para explotar al máximo ese potencial de la fertilidad. Ahora, en su aspecto de sombra, en su aspecto, digamos, denso de este número en la otra polaridad, mencioné que son bipolares por esta indecisión que tienen. Muchas veces los números no podemos estar totalmente en positivo, totalmente en negativo, totalmente en luz y totalmente en sombra. Siempre va a tener esos contrastes, digamos, energéticos del numeral. Y, por ejemplo, en este aspecto de sombra, los números 2 tienden a ser unas personas sumamente chantajistas, muy sutiles. No es un chantaje tan dramático que ni lo puedes percibir. Eso es algo que lo caracteriza el numeral 2. Son muy sutiles y logran sus objetivos más vanos y más turbios
de manera tan sutil que uno realmente ya cuando despierta, canijo, ¿qué pasó? Pero bueno, el número 2 obviamente no le gusta, como no les gusta estar solos, también se vuelven codependientes del otro. Al ser un número chantajista, pues obviamente se puede gestar al no querer estar solo, que estén con ellos por medio del chantaje sutil, o también gestarse una enfermedad para que las personas se queden con ellos para ser cuidados. De esa manera pueden llegar a torturar a toda la familia, a toda la casa, y hacer todo lo que estas personas requieran de una manera muy, muy sutil. También son personas que al ser lastimadas, digamos, emocionalmente o en este aspecto personal del romance y demás, tienden a alejarse. Se vuelven desconfiados por haber pasado una situación donde fueron lastimados, entonces entran en una especie de soledad, de no adaptabilidad, de no demostrar todo ese amor que tiene para dar, y también no adaptarse a la familia en la que está, o no sentirse perteneciente a ese núcleo independientemente en el que se encuentre, o también en las cuestiones laborales. Es un número que realmente requiere el voltearse a ver en su sombra cuando esté sucediendo todo eso, para reconectarse, para autoestudiarse y quitar esa desvalorización que está sintiendo, de dónde proviene y qué es lo que le está generando que tenga la inadaptabilidad, que sean personas muy emocionalmente aisladas, personas que obviamente les va también en otra contraparte, pues no les gusta estar solos, como acabo de mencionar, tienen mucho miedo a ser abandonados, pero recordemos que cuando más se sienta ese miedo, es lo que más se va a percibir y es lo que más se va a generar. Entonces, muchas veces se vienen esas decepciones por los propios miedos que se generaron al abandono, y tarde o temprano la persona puede ser abandonada. Y bueno, también son los grandes manipuladores, son dramáticos, estos números, muy, muy dramáticos. Explosivos también en ese aspecto emocional, de la tristeza florece. Y también son los grandes manipuladores que logran sus objetivos de una manera tan sutil. En alguna ocasión, un ejemplo que pongo, fui con una de mis amigas, que obviamente es un 2, y me envolvió tanto, éramos como varias personas, me envolvió tanto en el sentido de que dice, vamos a hacer la página, porque obviamente también tiene su temazcal, vamos a hacer la página del lugar, no sé, y no, sí, es tu página, ¿no? Uno, pues, ¿yo qué? Y resulta que ya después, yo ya me había regresado a la ciudad, y dice, oye, ¿qué crees? Me van a hacer la página, la persona ya la tengo, va a salir en tantos, como unos 5,000 pesos, 4,000 pesos y no sé qué tanto. Y entonces me dice, te toca poner 1,000 y fracción, o no me acuerdo si 1,800, 2,000 pesos, no me acuerdo de verdad. Me habló tan sutil que cuando ya reaccioné, ya le había depositado ese dinero para que ella hiciera su página. Yo no tengo ni página, o sea, ustedes pueden ver el canal, no tengo página, y le di el dinero a ella para que hiciera su página. O sea, eso es un 2. Y también hizo como varias cosas que yo me daba cuenta, bueno, eso sí me daba cuenta, por ejemplo, cuando hizo su temazcal, hay que terminar rápido el temazcal, sí, y con la gente con la que estaba, y decía, pero no se puede quedar sin el piso de piedra de cantera. ¿Cómo? Entonces así hizo como una especie de drama muy sutil, del cual sí me di cuenta, obviamente después, que quería ella, a fuerza no quería tierra, sino que todos cooperaran para que le pusieran su pisito ahí para que se viera mono, que se vea bonito.
Entonces, de esa manera era como ella lograba sus objetivos de manera sutil, porque los demás ni siquiera era su temazcal, ni siquiera era su lugar, pero pues ahí cooperaban todos. Eso también lo he visto en muchos otros lugares, donde, por ejemplo, en Pachuca, creo que los orillan como desde el tequio. Ay, hermanitos, hay que hacer el temazcal, ay, vamos a encargarles quienes tengan madera, quienes tengan esto, quienes tengan aquello, quienes, bueno, la cuestión aquí es que le pusieron barda, les llevaron macetas, o sea, todos van como con esa predisposición de hacer algo, pero ni siquiera es de ellos, sino que el número 2 agarra desde la manipulación para obtener algún beneficio. Y entonces en ese temazcal, pues ya como sea, ya tenía su barda de madera y sin gastar. Nada más era utilizar esa energía de la parte, digamos, productiva, positiva, a su parte negativa, ¿no? Porque está utilizando a los demás para tener un buen, sacarle provecho al asunto. Y entonces, ¿cuál sería la manera para tener un equilibrio en estos numerales? Sobre todo el número 2 es el autoconocerse, saber cuáles son las capacidades que tiene ese número 2 en potencialidades de fertilidad y la parte negativa que obviamente va a dañar a la persona. Entonces, al momento de ser conscientes, de alguna manera vamos a poder equilibrar, y si es un número que es ciertamente bipolar, checarnos, ¿no? Ay, estoy actuando de esta manera, me redirecciono, ya soy de alguna manera autocrítica de lo que estoy viviendo en mi vida, y qué tan responsable nos hacemos de nuestros sentimientos y de nuestras acciones ante los demás, y generar el amor propio que requiere este número para poder dar todo ese amor en plenitud a los demás y poder ser fértil para sí mismo y por supuesto para los demás. Entonces el sentido de autocrítica nos va a direccionar para encontrar el punto medio ante estos numerales, siempre siendo conscientes. Entonces, todo lo positivo que pueda haber en las frases que dijimos, pues es una persona que se siente víctima, pues lo polarizamos, entonces, que es el victimismo, y nos vamos al opuesto, que sería la victoria, que sería la grandeza, que sería la seguridad, que sería la estabilidad y la autonomía. Y bueno, con esto terminamos el video de hoy. Espero te guste esta información. Deja los comentarios y por supuesto suscríbete al canal, déjanos un buen like y comparte este video. Nos vemos en el siguiente. Hasta entonces, que estén muy bien todos y feliz año. Y llamo a los 4